me llamo Brianna. Tengo 32 años y acabo de comprar la casa de mis sueños después de ahorrar hasta el último centavo durante 10 años. Como arquitecta, quería sorprender a mi familia con este logro, así que decidí mantenerlo en secreto. Durante un viaje de trabajo a Chicago, recibí una llamada desesperada de mi vecina advirtiéndome que había extraños dentro de mi nueva casa. Con el corazón latiendo a mil, revisé las cámaras de seguridad y descubrí que eran mi hermano Daniel, su esposa y sus hijos, caminando tranquilamente por mis habitaciones. Lo que escuché después me dejó helada. Antes de seguir con esta historia, deja un comentario contándome desde dónde me estás leyendo, dale like y suscríbete si las historias de traición familiar también te dejan con la boca abierta. Como arquitecta especializada en viviendas ecológicas, mi día a día gira en torno a diseñar hogares sostenibles para clientes que quieren reducir su huella de carbono sin sacrificar la comodidad. Me dedico a renovar propiedades antiguas con soluciones modernas y eficientes en energía, preservando al mismo tiempo su encanto original. Mi pasión por los espacios sostenibles nació en la universidad, pero mi familia nunca lo entendió. Siempre lo vieron como una carrera poco práctica, sobre todo comparada con algo seguro como finanzas o medicina. Durante los últimos 7 años viví en un diminuto departamento en el centro, de apenas unos 60 metros cuadrados, con una renta absurda que subía cada año. El espacio era tan reducido que mi mesa de dibujo servía también como comedor, y mi sala se transformaba en mi recámara cada noche. A pesar del estrés financiero, amaba la ubicación, estaba cerca del distrito de diseño, donde podía hacer contactos con otros profesionales y visitar mi cafetería favorita, donde hacía la mayor parte de mis trabajos freelance. Las dinámicas familiares en mi casa siempre fueron complicadas. Desde niña era evidente que mis papás preferían a mi hermano mayor, Daniel. 4 años más grande que yo ahora con 36, él siguió exactamente el camino que mis padres habían planeado para ambos. Después de estudiar negocios, consiguió un puesto prestigioso en una firma financiera, se casó con Sophie, una ex concursante de certámenes de belleza, y formó una familia perfecta con 2 hijos. Cada reunión familiar terminaba siendo un desfile de los logros de Daniel y Sophie, mientras mis padres sonreían llenos de orgullo. Sus constantes conversaciones sobre su enorme casa en los suburbios, sus autos de lujo y sus vacaciones en destinos exóticos se volvieron rutina. Mientras tanto, mi decisión de dedicarme a la arquitectura siempre fue recibida con miradas de preocupación y comentarios sobre la falta de estabilidad o el poco dinero que supuestamente ganaba. Daniel nunca perdía la oportunidad de menospreciar mis decisiones. En nuestra última cena familiar, hace apenas 3 meses, me había preguntado con su típica sonrisa condescendiente mientras pasaba el puré de papas. ¿Sigues dibujando casitas para ganarte la vida, Bri? Si algún día quieres ganar dinero de verdad, podría conseguirte un puesto de principiante en mi empresa. Solo los beneficios valen más que todo lo que ganas ahora. Mis padres rieron encantados, mientras yo fingí una sonrisa y cambié de tema. Esa fue la noche en la que decidí no contarle a nadie mis planes de comprar una casa. Ya había soportado demasiados años de críticas y menosprecio. Solo quería tener algo que fuera completamente mío, sin su juicio ni su sombra encima. Los hijos de Daniel y Sophie, Tyler y Lily, de 8 y 5 años, eran otra fuente constante de tensión. Malcriados hasta el extremo, trataban mi departamento como si fuera un parque de juegos cada vez que venían, tocando mis equipos de dibujo carísimos, por cierto, y desordenando mi caos perfectamente organizado. Sophie solo los observaba con una sonrisa pasiva, y cuando intentaba poner límites, se limitaba a decir con voz dulce: «Son niños, Brianna, los niños hacen travesuras». Mi búsqueda de casa comenzó hace 6 meses. Cada fin de semana me reunía con Emma, mi agente inmobiliaria, para visitar propiedades. Después de ver más de 30 casas, ninguna me convencía. O la ubicación no era la ideal, o la estructura necesitaba más reparaciones de las que mi presupuesto permitía, o la eficiencia energética era un desastre imposible de mejorar. Emma empezó a bromear diciendo que yo era la clienta más exigente con la que había trabajado. Pero yo sabía exactamente lo que quería. Si iba a comprometerme con una hipoteca de 30 años, la casa tenía que ser perfecta. Un domingo lluvioso, Emma me llamó con emoción en la voz. Una casa de estilo victoriano acababa de salir al mercado en Waukesha, un barrio histórico conocido por sus calles arboladas y su comunidad unida. El dueño anterior, un profesor jubilado,
Ya había hecho importantes mejoras en el sistema eléctrico y de plomería, manteniendo intacta la esencia arquitectónica. Desde el momento en que crucé la puerta principal, supe que era esa. La casa tenía 4 recámaras, 2 baños y medio, una cocina amplia con desayunador, y grandes ventanales que llenaban cada habitación de luz natural. El patio trasero tenía robles maduros, un pequeño jardín y suficiente espacio para construir un estudio donde podría trabajar desde casa. El antiguo propietario incluso había instalado paneles solares en el techo orientado al sur, algo que encajaba perfectamente con mi estilo de vida sustentable. Lo que realmente me enamoró fue el asiento junto a la ventana del dormitorio principal. Desde niña siempre soñé con tener un rincón acogedor donde pudiera leer y dibujar mientras veía cambiar las estaciones. Esa ventana daba a un arce japonés que, en otoño, se teñía de un rojo intenso. Ya me imaginaba sentada ahí, con una taza de té, trabajando en mis diseños mientras veía las gotas de lluvia bailar sobre las hojas. Esa casa representaba todo por lo que había trabajado. No era solo una inversión financiera, sino un símbolo de mi independencia y de mi éxito personal. A pesar de lo que mi familia pensara, había construido una carrera sólida y una clientela fiel. Poder comprar esa casa con mi propio esfuerzo era la validación que siempre había buscado. Por primera vez en mi vida, no iba a permitir que Daniel ni mis padres minimizaran mi logro. Durante todo el proceso de compra, Emma se convirtió en algo más que mi agente inmobiliaria, fue mi confidente y mi porrista. Entendía perfectamente por qué mantener esta compra en secreto era tan importante para mí. Cuando le mencioné mis dudas sobre la hipoteca, me presentó a Mark, un asesor hipotecario especializado en préstamos para profesionales independientes como yo. El proceso de solicitud fue estresante. Como arquitecta autónoma con ingresos variables, tuve que presentar declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, estados de resultados, contratos con clientes y pruebas de proyectos en curso. Fue agotador, pero cada documento enviado me acercaba un paso más a mi sueño. Mark me advirtió que los bancos revisan con lupa las solicitudes de personas que trabajan por cuenta propia, lo que significaba más papeleo y tener que justificar cada depósito y retiro en mis cuentas. Hubo momentos en los que temí que el préstamo no se aprobara. Uno de los analistas cuestionó un depósito grande en mi cuenta de ahorros, que en realidad era el pago de un proyecto comercial importante que había terminado 6 meses antes. Pasé horas reuniendo documentación adicional para explicar mis ingresos y gastos de negocio. El estrés me provocó varias noches sin dormir, pero Mark me tranquilizaba diciéndome que mi excelente historial crediticio y el fuerte ahorro que tenía para el enganche jugarían a mi favor. Cuando finalmente llegó la preaprobación, lo celebré en mi departamento con una botella de vino y comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. El préstamo aprobado fue de $350,000, que, combinados con mi enganche de $100,000, ponían la casa victoriana al alcance. Sin embargo, el verdadero reto llegó cuando supe que había 3 ofertas más por la propiedad. Emma me ayudó a redactar una carta de oferta convincente para acompañar mi propuesta. Resaltamos mi profesión como arquitecta y mi compromiso de preservar y mejorar las características históricas de la casa. También acepté un cierre flexible para darle tiempo al dueño anciano de encontrar una vivienda adecuada para él. Ofrecí $5,000 por encima del precio solicitado, estirando mi presupuesto hasta el límite. Los 2 días de espera se sintieron eternos. Cuando Emma finalmente me llamó para decirme que mi oferta había sido aceptada, grité tan fuerte que mi vecina golpeó la pared para ver si todo estaba bien. Iba a ser dueña de una casa. Yo, Brianna Davis, la hija cuyas decisiones profesionales siempre habían sido cuestionadas, estaba a punto de convertirme en propietaria de una joya arquitectónica. Firmar los documentos de cierre fue una experiencia surrealista. Mientras estampaba mi firma una y otra vez, me invadía una mezcla de emoción y miedo. La cifra final en los papeles de la hipoteca representaba la deuda más grande de mi vida, pero también el cumplimiento de un sueño que había tenido desde niña. Las llaves que me entregó el oficial del fideicomiso se sentían increíblemente pesadas en mi mano, cargadas de responsabilidad y de posibilidades. De regreso en mi departamento, abrí mi laptop y creé una hoja de cálculo detallada, proyectando mis pagos hipotecarios para los próximos 5 años. Incluí impuestos, seguro, servicios, mantenimiento y posibles incrementos de ingresos con los proyectos ya confirmados. Los números eran justos,
sobre todo el primer año, pero alcanzables. Tendría que aceptar algunos clientes adicionales y recortar gastos innecesarios, pero el sacrificio valía completamente la pena. El día de la mudanza llegó 3 semanas después. Contraté a una compañía local recomendada por Emma y decidí darme un pequeño lujo pagando por su servicio completo de empaque, ya que estaba en medio de la entrega de un proyecto muy exigente. Ver a los mudanceros envolver con cuidado mi mesa de dibujo, mis libros de arquitectura y la pequeña colección de arte que había reunido a lo largo de los años hizo que todo se sintiera verdaderamente real. Mucho más que cuando firmé los papeles. Acomodar mi nuevo hogar se convirtió en un ejercicio de paciencia y creatividad. Pasaba las noches organizando los muebles, desempacando cajas y planeando las remodelaciones que haría poco a poco. Mi primera prioridad fue crear mi estudio en la habitación más pequeña de las 4, donde la luz natural que entraba por las ventanas orientadas al este sería perfecta para mis dibujos. La segunda recámara más grande la convertí en cuarto de visitas, aunque no tenía planes de invitar a mi familia pronto. La seguridad era una gran preocupación, viviendo sola en un vecindario nuevo. Invertí en un sistema completo con 6 cámaras exteriores y 4 interiores, todas conectadas a una app en mi celular que me permitía monitorear todo en tiempo real desde cualquier lugar. También incluía sensores en puertas y ventanas, detectores de movimiento y una línea directa con la compañía de seguridad. La instalación tomó todo un día, pero la tranquilidad que me dio valió cada centavo. Durante mi primera semana conocí a Marta, mi vecina de al lado, una profesora de literatura jubilada de unos 60 y tantos años. Llegó con un pay de manzana recién hecho y una sonrisa amable, además de mucha información sobre el vecindario. Marta había vivido en su casa por más de 30 años y conocía a todas las familias de la cuadra, sus historias y hasta los nombres de sus mascotas. Su esposo había fallecido 5 años atrás, y parecía agradecida de tener nueva compañía. El antiguo dueño de tu casa, el profesor Jenkins, era un gran amigo mío, me contó mientras tomábamos té en mi comedor todavía medio vacío. Le daría gusto saber que otra persona del ámbito académico se mudó aquí. Este vecindario siempre ha atraído a maestros y a gente creativa. Marta me señaló detalles importantes que ningún agente inmobiliario mencionaría: los mejores días para sacar la basura, qué árboles soltaban más hojas en otoño y cuáles vecinos eran un poco entrometidos. Me advirtió especialmente sobre el señor Harris, que vivía al otro lado de la calle. Un viudo de unos 70 años que, aunque casi no hablaba con nadie, se fijaba en todo. Richard Harris vigila la calle como un halcón desde su ventana, me explicó Marta. Algunos lo consideran metiche, pero yo lo veo como seguridad gratuita. Nada pasa en esta cuadra sin que Richard se entere. Mientras me iba acomodando, empecé a personalizar los espacios exteriores. Planté flores a lo largo del camino de entrada y comencé un pequeño huerto en el patio trasero. El trabajo físico de cavar la tierra y acomodar las plantas fue un respiro bienvenido de la precisión que exige mi trabajo como arquitecta. Había algo profundamente satisfactorio en crear belleza que cambiaría con las estaciones. Dentro de la casa me di el gusto de comprar algunos muebles que siempre había querido pero que nunca cabían en mi departamento. La pieza central fue un piano vertical antiguo para la sala. Toqué durante toda mi infancia y en la universidad, pero lo había dejado cuando vivir en un departamento lo volvió impráctico. Encontrar ese hermoso piano de caoba en una venta de bienes fue una casualidad del destino, y mandarlo afinar profesionalmente fue mi regalo para mí misma. Al final del primer mes, la casa por fin empezaba a sentirse realmente mía. Mi ropa ya llenaba el closet de la recámara principal. Mis libros de cocina estaban ordenados en los estantes de la cocina, y mi colección de maquetas arquitectónicas decoraba las repisas empotradas de la sala. Había pintado la recámara y el baño principal en un tono verde salvia relajante, un proyecto que me tomó todo un fin de semana, pero que transformó por completo los espacios. Comencé a planear una fiesta de inauguración donde por fin revelaría mi nuevo hogar a mis amigos, colegas y, sí, eventualmente a mi familia. La lista de invitados, el menú y hasta la playlist estaban cuidadosamente organizados. Quería que todo fuera perfecto cuando mostrara al mundo lo que había logrado. No tenía idea de que mi gran revelación sería arruinada de la forma más inesperada y dolorosa. El lunes por la mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Estaba disfrutando mi café en la nueva cocina, revisando notas de clientes,
cuando sonó mi teléfono. Era James, mi jefe en la firma de arquitectura donde trabajaba en proyectos grandes mientras mantenía mi práctica independiente. Brianna, tenemos un problema con el proyecto de Chicago, dijo sin rodeos. El cliente está amenazando con retirarse si no atendemos sus preocupaciones de inmediato. Necesito que tomes un vuelo hoy mismo. Sentí el corazón caerme al estómago. El proyecto de Chicago era un complejo de departamentos sustentables en el que habíamos estado trabajando por más de un año. Perderlo sería desastroso para la firma y, sin duda, afectaría mi posición. Pero ya había planeado mi fiesta de inauguración para ese fin de semana y había enviado invitaciones a 20 amigos y colegas. ¿Cuánto tiempo necesitaré quedarme allá?, pregunté, mientras mentalmente reacomodaba mi agenda. Mínimo 3 días, respondió James. El contratista malinterpretó algunas de tus especificaciones, y como eres la diseñadora principal, tienes que estar en el sitio para aclarar y posiblemente ajustar los planos. Solté un suspiro resignado y acepté, empezando de inmediato los preparativos para el viaje. Envié mensajes de disculpa a todos los invitados, prometiendo reprogramar la fiesta pronto. Luego empacé una maleta pequeña con ropa formal adecuada para visitar obras y asistir a reuniones con clientes. Antes de salir, revisé la casa a detalle, activé el sistema de seguridad y ajusté el termostato. Como precaución final, crucé la calle para avisarle a Marta que estaría fuera unos días. Habíamos desarrollado una bonita rutina de vecinas, recogernos el correo y echarle un ojo a la casa de la otra cuando alguna salía de viaje. Tendré mi teléfono conmigo todo el tiempo, le aseguré a Marta mientras le entregaba una llave de repuesto. La compañía de seguridad tiene instrucciones de llamarme primero y después a la policía si pasa algo. Y tú tienes mi número, por si notas algo raro. Marta me dio unas palmaditas en la mano con una sonrisa tranquila. No te preocupes, querida. Richard y yo estaremos al pendiente. Tu casa va a estar exactamente igual cuando regreses. Mi vuelo a Chicago fue turbulento, reflejando perfectamente la inquietud que sentía por dejar mi nueva casa tan poco tiempo después de haberme mudado. La situación del proyecto resultó ser mucho más complicada de lo que James había insinuado. El contratista había sustituido varios materiales clave sin aprobación, comprometiendo tanto la estética como los objetivos de sustentabilidad del diseño. El cliente, un desarrollador ecológicamente consciente y con fama de perfeccionista, estaba comprensiblemente furioso. Los 2 primeros días en Chicago fueron un torbellino de reuniones tensas, inspecciones en la obra y revisiones nocturnas para intentar rescatar el proyecto. Para el miércoles por la noche, logramos llegar a un acuerdo que satisfizo al cliente sin afectar demasiado el calendario de construcción. Estaba agotada, pero aliviada, ansiosa por volver a casa al día siguiente. Estaba revisando las últimas correcciones en mi habitación de hotel alrededor de las 9 de la noche cuando sonó mi teléfono con un número local desconocido. Asumiendo que era una llamada de trabajo, contesté con tono profesional. Hola, habla Brianne Davis. Señorita Davis, respondió una voz masculina y ronca. Soy Richard Harris, su vecino de enfrente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. El señor Harris y yo apenas habíamos intercambiado un par de saludos corteses en el mes que llevaba viviendo ahí. Que me llamara directamente solo podía significar que algo andaba mal. Sí, señor Harris, ¿todo está bien? No estoy seguro, respondió con vacilación. Hay varios coches estacionados en su entrada. Todas las luces de su casa están encendidas y puedo escuchar música y voces de niños. Marta me dio su número. Dijo que debía avisarle de inmediato. Mi mente empezó a girar en busca de explicaciones. ¿Un allanamiento? ¿Ocupas ilegales? ¿Una revisión de la empresa de seguridad? Pero ninguna de esas opciones explicaba las voces de niños. ¿Cuántos autos, señor Harris?, pregunté, intentando mantener la calma. 3. Una SUV negra, un sedán rojo y una minivan azul, respondió tras una pausa. No parecen ladrones, están bien vestidos, pero Marta insistió en que usted estaba en Chicago. Le agradecí su vigilancia, prometí encargarme del asunto y colgué. Con los dedos temblando, abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. La conexión falló 2 veces antes de finalmente mostrar las cámaras. Lo que vi me heló la sangre.
La cámara exterior mostraba los vehículos que el señor Harris había descrito. La cámara de la sala revelaba a mi hermano Daniel recostado en mi nuevo sofá, con una copa en la mano, mientras su esposa Sophie revisaba mis estanterías con mirada crítica. Sus hijos, Tyler y Lily, saltaban sobre los cojines del asiento junto a la ventana. La cámara de la cocina mostraba bandejas de comida y botellas de vino sobre la encimera que yo había elegido cuidadosamente por sus materiales sostenibles. Estaban haciendo una fiesta en mi casa. Sin mi conocimiento ni mi permiso. La confusión se convirtió en rabia mientras intentaba entender cómo habían entrado. Marta tenía mi llave de repuesto, pero jamás se la habría dado a alguien sin contactarme primero. ¿Habían forzado la cerradura? ¿Convencieron a la empresa de seguridad de que eran visitantes autorizados? Mientras esas preguntas giraban en mi cabeza, una preocupación más inmediata tomó prioridad. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y detenerlo de inmediato. Intenté llamar al celular de Daniel, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Luego marqué a Marta, quien contestó al segundo timbrazo. Brianne, querida, acabo de hablar con Richard. Lo siento muchísimo. No sabía que no habías autorizado esto, dijo con la voz llena de angustia. ¿Autorizado? ¿Qué? Pregunté confundida. Marta, ¿cómo entraron? Lo que me dijo a continuación me heló la sangre. Tu hermano vino esta tarde, explicó Marta, con la voz temblorosa. Dijo que habías tenido un pequeño accidente en Chicago y que necesitaba unos documentos médicos que guardas en casa. Se veía tan preocupado. Dijo que tú misma lo habías llamado porque no podías comunicarte conmigo antes. Mi mano libre se cerró en un puño. No tuve ningún accidente, Marta. Nunca lo llamé. Ay, Dios mío, susurró ella con un hilo de voz. Era tan convincente, me enseñó mensajes de texto desde tu número. Debí haberte llamado directamente para confirmar, pero él estaba tan apurado, dijo que el hospital necesitaba los papeles de inmediato. Me siento fatal, Brianne. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que Daniel había inventado una emergencia para manipular a mi vecina anciana. No es tu culpa, Marta. Él te engañó deliberadamente. ¿Dijo algo sobre por qué ahora hay varias personas y autos en mi casa? Mencionó algo sobre que la familia lo estaba ayudando a reunir los documentos necesarios, ya que acabas de mudarte y todo podría estar desordenado, respondió ella. Me pareció un poco raro cuando llegaron más personas, pero asumí que tú lo habías autorizado. ¿Quieres que llame a la policía? Dudé unos segundos, dividida entre actuar de inmediato o recopilar más información. Déjame revisar un poco más las cámaras para entender qué están haciendo. Te llamo enseguida. Con las manos temblando, navegué entre las distintas cámaras de seguridad en mi teléfono. En la cámara del dormitorio principal, Daniel guiaba a Sophie en un tour, haciendo gestos despectivos hacia mis recién pintadas paredes. Siempre ha tenido gustos raros, decía con tono burlón. Verde en un dormitorio, parece hospital. Sophie asintió, sacando su teléfono para tomar fotos. Tendríamos que repintar todo si nos mudamos, y esas cortinas, hay que cambiarlas de inmediato. Si nos mudamos. La implicación me recorrió la espalda como un escalofrío. Cambié a la cámara del cuarto de huéspedes, donde Tyler saltaba sobre la cama recién tendida mientras Lily hurgaba en una caja decorativa con recuerdos de mis viajes. De vuelta en la sala, Sophie inspeccionaba el piano, pasando un dedo por encima como si buscara polvo. Me sorprende que pudiera pagar esto, comentó con desdén. Parece caro. Probablemente lo compró de segunda mano, respondió Daniel con tono despreocupado. No entiendo cómo puede pagar esta casa con el sueldo de arquitecta. La hipoteca debe estar asfixiándola. Cambié a la cámara de la cocina, donde ambos estaban más cerca, hablando en voz baja. Subí el volumen al máximo. Aún no puedo creer que haya comprado una casa sin decirle a nadie, dijo Sophie. Bebiendo de una copa de vino que reconocí como parte del juego que mis antiguos colegas me habían regalado cuando dejé la empresa, Sophie preguntó. ¿Tus papás saben algo? Daniel negó con la cabeza. No, y no entiendo cómo lo logró económicamente. O está endeudada hasta el cuello o nos está ocultando algo. Sophie se apoyó en mi nueva encimera de cuarzo, con una expresión calculadora.
Tal vez tiene un novio rico del que no sabemos, o recibió alguna herencia que prefirió no mencionar. Sea lo que sea, respondió Daniel con tono amargo, claramente está tratando de presumir frente a la familia. Comprar una casa en este vecindario está muy por encima de sus posibilidades. Ya la verás, se va a ahogar con la hipoteca. Sus palabras me ardieron como fuego, pero lo que dijeron después fue todavía peor. Deberíamos ofrecerle ayuda, sugirió Sophie, con una sonrisa falsa. Podríamos proponer mudarnos juntos para compartir los gastos. La casa es suficientemente grande para todos, y sería un ascenso para nosotros comparado con nuestro lugar. Daniela asintió lentamente, dándole vueltas a la idea. O podríamos ofrecer comprarle la casa. Podríamos hacerlo parecer como si le estuviéramos haciendo un favor, quitándole el peso de encima. Apuesto que podríamos conseguirla por debajo del valor de mercado si esperamos el momento justo, cuando empiece a verse presionada económicamente. Sentí náuseas al escucharlos tramar eso. No eran simples comentarios casuales, sino un plan calculado para aprovecharse de lo que creían era mi debilidad financiera. La traición me cortó profundo, confirmando todo lo que siempre sospeché sobre el poco respeto que mi familia tenía hacia mí. La cámara mostró a Daniel entrando en el cuarto que había convertido en mi oficina. Empezó a abrir cajones y a hurgar entre los papeles de mi escritorio. Aquella invasión de mi privacidad desató una nueva oleada de rabia. Sacó carpetas con documentos de la casa, los papeles de la hipoteca y los planos de mis futuras remodelaciones. Jackpot, murmuró con una sonrisa arrogante. Veamos en qué se metió la hermanita. Sophie se le unió, y ambos comenzaron a revisar mis finanzas privadas. Sus rostros pasaron de curiosidad a sorpresa al leer los documentos. Puso $100,000 de enganche, dijo Daniel, incrédulo. ¿De dónde sacó tanto dinero? Tal vez si recibió una herencia, sugirió Sophie. ¿De parte de tu mamá, quizá? Esa tía que murió el año pasado, la tía abuela Ruth. Ruth dejó todo a beneficencia, contestó Daniel, todavía hojeando los papeles. No tiene sentido. Su negocio no puede generar este tipo de ingresos. El desprecio en su voz reflejaba años de subestimar mi trabajo, de burlarse de mi carrera como si fuera un pasatiempo sin importancia, en lugar de reconocerla como el éxito profesional que era. Lo que más dolía no era que se sorprendiera por mi estabilidad financiera, sino que su primera reacción fuera sospecha en lugar de orgullo. Mientras observaba a mi hermano y a su esposa invadiendo mi privacidad y menospreciando mis logros, una determinación fría se formó dentro de mí. Esto no era un malentendido ni una sorpresa mal planeada. Era una violación deliberada, motivada por la envidia y la falta de respeto. Y no iba a permitirlo. Seguí mirando las cámaras, sintiendo como mi enojo crecía con cada minuto que pasaba. Daniel había pasado de mi oficina a la sala, con el teléfono en la mano. La cámara lo captó marcando un número y poniendo la llamada en altavoz. Mamá, papá, no van a creer dónde estoy ahora mismo, anunció con un tono de falsa alegría que me puso la piel de gallina. ¿Dónde estás, hijo?, preguntó la voz de mi papá desde el teléfono. Estoy en la nueva casa de Brianne, respondió Daniel, con una pausa teatral. Sí, escucharon bien. Su hija compró una casa y no le dijo nada a nadie. Hubo un silencio antes de que mi mamá interviniera, incrédula. ¿Una casa? ¿Cómo pudo pagar una casa? Daniel cruzó una mirada cómplice con Sophie antes de contestar. Ahí está lo interesante. Encontré los papeles. Brianne recibió dinero de la tía abuela Ruth y lo mantuvo en secreto. Mi mandíbula cayó al escuchar la mentira tan descarada. La tía abuela Ruth, hermana de mi papá, había fallecido hacía 3 años. Había sido una filántropa dedicada que donó todo su modesto patrimonio a causas ambientales. No hubo herencia para nadie, algo que Daniel sabía perfectamente. ¿Qué? La voz de mi padre subió de tono. ¿Ruth le dejó dinero a Brianne? Eso no puede ser. El abogado nos dijo que todo fue para esas fundaciones de naturaleza. Bueno, los documentos no mienten, papá, respondió Daniel con una seguridad repugnante. Parece que Brianne recibió una buena cantidad y con eso compró esta casa. Bastante bonita, por cierto, en el distrito histórico, 4 recámaras, buen jardín, remodelada.
Pude oír la agitación en la voz de mi madre a través del altavoz. No puedo creer que nos haya ocultado algo así. Una herencia se comparte con la familia. ¿Qué más nos estará escondiendo? La facilidad con la que mi hermano inventaba aquella historia, y la rapidez con la que mis padres estaban dispuestos a creer lo peor de mí, me dolió más de lo que podía imaginar. Daniel no solo había invadido mi casa, sino que ahora estaba envenenando mi relación con ellos mediante mentiras calculadas. Sofía se unió a la conversación, con una voz empalagosa. Estábamos pensando en organizarle una fiesta sorpresa de inauguración cuando regrese de su viaje de trabajo. ¿Podrían venir este fin de semana? Podríamos invitar a toda la familia para celebrar. Era evidente que esa fiesta no era para celebrar mi logro, sino para exponer lo que creían era mi engaño y tomar control de mi propiedad. Mis padres aceptaron encantados, ya discutiendo cómo me confrontarían sobre la supuesta herencia. Al terminar la llamada, Daniel y Sofía se sonrieron satisfechos. Salió perfecto, dijo Sofía. Cuando todos se enteren de la casa y del dinero que ha estado escondiendo, tendrán mucho que explicar. Y si se pone a la defensiva o intenta apartarnos, añadió Daniel, solo se verá peor. De cualquier forma, podemos hacernos pasar por los familiares preocupados que solo quieren ayudarla a tomar buenas decisiones. La manipulación calculada me dejó sin palabras. No era un arrebato impulsivo, era un plan frío, meticulosamente pensado para desacreditarme, y posiblemente arrebatarme mi nuevo hogar. Mientras asimilaba esa realización, la cámara mostró a Daniel descubriendo la pequeña caja fuerte que yo había instalado en el closet de mi recámara para guardar documentos importantes. Me pregunto qué otros secretos estará escondiendo aquí, murmuró, examinando la cerradura. Para mi horror, no se detuvo ahí. Sacó unas herramientas de algún lugar fuera del alcance de la cámara y empezó a forzar la caja. Después de varios minutos de esfuerzo, la cerradura cedió con un chasquido audible. Dentro estaban la escritura de mi casa, mi tarjeta del Seguro Social, mi pasaporte y una carpeta aparte con detalles de mis cuentas de ahorro e inversiones. Daniel sacó todo, revisando cada documento con detenimiento y tomando fotos con su celular. Mientras tanto, en la sala, Sofía estaba revisando mi ropa y objetos personales, abriendo mis cajas de joyería y evaluando su contenido. Los niños, por su parte, habían pasado de saltar en los muebles a hacer cosas más destructivas. Tyler golpeaba con fuerza las teclas de mi piano y, de vez en cuando, vaciaba su jugo dentro del instrumento. Lily había encontrado unos marcadores y estaba dibujando en mi recién pintada pared de la sala. Ni Daniel ni Sofía hicieron el menor intento por detener a sus hijos. De hecho, Sofía se rió al notar los dibujos de Lily en la pared. Mira nada más, de todos modos íbamos a tener que repintar. Lily nada más nos está dando una ventaja, comentó entre risas. La destrucción casual de mis cosas y la invasión a mi privacidad continuaron mientras Daniel hacía otra llamada, esta vez a alguien llamado Greg, quien aparentemente trabajaba en su banco. Oye, Greg, una pregunta hipotética, empezó Daniel. Si alguien quisiera transferir la propiedad de una casa a un familiar, ¿cuál sería la forma más sencilla de hacerlo? Sí, una casa, exacto. ¿Y si el dueño original no estuviera muy dispuesto? ¿Existen maneras de facilitar el proceso? No podía escuchar lo que Greg respondía, pero las preguntas de Daniel dejaban claras sus intenciones. Estaba buscando activamente la forma de quitarme mi casa. La conversación siguió con preguntas sobre copropiedad, poderes legales y supuestos casos de incapacidad financiera como justificación para una intervención familiar. Para ese momento, Tyler había descubierto mi colección de maquetas arquitectónicas en el librero y las estaba usando como juguetes, rompiendo las delicadas estructuras que me habían tomado horas construir. Lily, por su parte, había pasado de las paredes de la sala a mi oficina, donde garabateaba sobre los planos personalizados que yo había diseñado para futuras remodelaciones. Oye, Daniel, gritó Sofía desde mi closet, su ropa es de buena calidad. Podría usar varias de estas si nos mudamos. Somos casi de la misma talla. La suposición tan casual de que mis pertenencias pronto serían suyas me rebasó por completo. Ya no se trataba solo de una invasión de privacidad o una discusión familiar. Era un intento planeado y coordinado para apropiarse de mi casa, de mis cosas y de mi independencia financiera. Con las manos temblando pero decidida,
Cerré la aplicación de seguridad y abrí mi lista de contactos en el celular. Era momento de actuar. Marqué al número de atención no urgente del departamento de policía local, respiré hondo y me preparé para explicar la situación. Cuando la línea se conectó y la operadora respondió, sentí una extraña calma reemplazar todo el torbellino de emociones. Hola, necesito reportar que hay personas no autorizadas en mi casa, dije con firmeza. Entraron bajo falsos pretextos, están dañando mi propiedad y forzaron mi caja fuerte. Tengo todo documentado en las cámaras de seguridad. El rumbo estaba trazado. Ya no había vuelta atrás. La operadora me pidió mis datos y mi dirección, y luego preguntó si conocía a los intrusos. Sí, respondí, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. Es mi hermano y su familia. Obtuvieron una llave mintiéndole a mi vecina, diciéndole que yo había tenido un accidente y necesitaban recoger unos documentos. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Señora, si esto es una disputa familiar sobre el acceso a la propiedad, normalmente recomendamos resolverlo por la vía civil en lugar de una intervención policial. No es una simple disputa, aclaré, mi voz volviéndose más firme. Rompieron mi caja fuerte, están tomando fotos de mis documentos financieros y están destruyendo mi propiedad. Tengo evidencia en video de todo eso, incluso de mi hermano hablando sobre quedarse con mi casa. Entraron mediante engaños, no fueron invitados. Después de proporcionar más detalles sobre la situación, incluyendo el hecho de que yo estaba fuera de la ciudad pero tenía confirmación visual de todo, la operadora accedió a enviar oficiales para investigar. Le di la información de contacto de Marta como testigo local, alguien que podía confirmar tanto mi propiedad como el engaño usado para entrar. Mi siguiente llamada fue para Marta. La policía va en camino, le dije. ¿Podrías hablar con ellos y confirmar que Daniel mintió sobre por qué necesitaba entrar a mi casa? Por supuesto, querida, respondió sin dudar. Lo que ese muchacho hizo fue fraude, simple y llanamente. Me siento terrible por haber caído en su engaño. No tienes nada de que sentirte culpable, le aseguré. Daniel puede ser muy convincente cuando quiere conseguir algo. Hay una cosa más que necesito pedirte. Cuando lleguen los policías, ¿podrías acompañarlos? Quiero que haya alguien en quien confíe, y sería útil que pudiera señalar que ninguna de esas personas vive ahí. Marta aceptó enseguida, y pude escuchar la determinación en su voz. Después de colgar, llamé a Emma, mi agente inmobiliaria, esperando que pudiera proporcionar una verificación adicional de mi propiedad si fuera necesario. Esto es completamente indignante, exclamó Emma cuando le expliqué lo que estaba pasando. Puedo enviarle de inmediato los documentos de cierre al departamento de policía, y también llamaré a la compañía de títulos para advertirles que alguien podría intentar transferir la propiedad de forma fraudulenta. ¿Quieres que vaya para allá ahora? Dudé un momento. No quería involucrar a demasiada gente en lo que ya sería una escena familiar humillante. El correo electrónico está perfecto, pero no es necesario que vayas en persona, le respondí a Emma. Con la policía y Marta será suficiente. Con todo arreglado, reservé el vuelo más temprano posible para la mañana siguiente, pagando casi el doble de la tarifa normal por hacerlo a último momento. Luego volví a revisar las cámaras de seguridad, donde la situación seguía desarrollándose. En la sala, Tyler había pasado de dañar mi piano a sacar los libros de los estantes y arrojarlos al suelo. Lily, por su parte, estaba en mi recámara probándose mis joyas y mi maquillaje. Mientras tanto, Daniel y Sophie estaban en la cocina, abriendo otra botella de vino y celebrando, como si su invasión a mi casa fuera motivo de brindis. Unos 20 minutos después de mis llamadas, la cámara que apuntaba hacia la calle mostró una patrulla estacionándose frente a mi casa. 2 oficiales se acercaron a la puerta y tocaron el timbre. Vi cómo Daniel salía a atenderlos, con una expresión confundida pero fingiendo tranquilidad. Buenas noches, oficiales. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz segura. Recibimos un reporte de personas no autorizadas en esta residencia, respondió uno de los agentes. ¿Usted vive aquí, señor? Daniel sonrió con naturalidad. No, esta es la casa de mi hermana. Ella está fuera por trabajo, y nosotros solo estamos cuidando las cosas por ella. Puedo preguntar cómo obtuvieron acceso, continuó el oficial. Tenemos una llave, dijo Daniel, levantándola como si eso lo explicara todo.
Mi hermana nos la dio antes de irse. Necesitaremos hablar con su hermana para confirmar eso, indicó el policía. ¿Podría llamarla? Daniel vaciló un instante. Está en juntas en Chicago en este momento, es difícil comunicarme con ella, pero puedo mostrarles mensajes donde me pide venir a revisar la casa. Mientras él buscaba desesperadamente algo en su teléfono, Marta apareció en el borde del video, caminando hacia los oficiales. Disculpen, dijo con voz firme, vivo al lado y puedo confirmar que este hombre no tiene permiso para estar aquí. Los oficiales se volvieron hacia ella mientras Marta explicaba cómo Daniel había conseguido la llave mediante engaños. El rostro de Daniel se tensó al darse cuenta de que su mentira se estaba desmoronando. Esto es ridículo, protestó. Es un malentendido familiar. Mi hermana y yo compartimos todo. La propietaria ha declarado expresamente que usted no tiene autorización para estar aquí, respondió el oficial con tono firme. Además, hay evidencia de que obtuvo la llave de manera fraudulenta. En ese momento Sofía apareció en la puerta, alzando la voz con indignación. Somos familia. No pueden tratarnos como criminales solo por visitar la casa de mi cuñada. La situación se intensificó. Los oficiales pidieron a todos salir de la casa y realizaron una breve revisión. Encontraron entre las pertenencias de Daniel los documentos de mi propiedad, los cuales Marta confirmó que no le pertenecían. Entonces, los agentes ordenaron que toda la familia abandonara el lugar y confiscaron la llave con la que habían entrado. Mientras veía todo desarrollarse a través de la pantalla, me invadió una mezcla de emociones. Sentí satisfacción al ver cómo se revelaba la mentira de Daniel, pero también una tristeza profunda por lo que nuestra relación se había convertido. Más que nada, sentí alivio de saber que finalmente se estaba haciendo justicia y que mi hogar, mi espacio y mis pertenencias estaban siendo protegidos. Mientras la policía escoltaba a todos fuera de la casa, mi teléfono comenzó a sonar, era el número de mis padres. Respiré hondo antes de contestar. Brianna, ¿qué está pasando?, exigió mi padre sin rodeos. Daniel acaba de llamar diciendo que la policía los está sacando de tu casa. ¿Desde cuándo tienes casa? ¿Y qué es eso de una herencia de la tía Ruth? Papá, no hubo ninguna herencia, respondí con calma. Daniel inventó todo eso. Compré esta casa con mis ahorros y un crédito hipotecario, como cualquier persona. Y sí, llamé a la policía porque Daniel mintió para conseguir acceso a mi hogar, revisó mis documentos financieros personales y dañó mis cosas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que mi madre interviniera. ¿Por qué mantuviste en secreto la compra de una casa? Eso no es un comportamiento normal, Brianna. El tono acusatorio, la facilidad con la que asumía que yo era la culpable en lugar de Daniel, confirmaron exactamente por qué había decidido mantener mi compra en privado. Les explicaré todo cuando regrese mañana, dije con cansancio. Por ahora necesito coordinarme con la policía para asegurar la casa. Después de colgar, pasé la siguiente hora dando mi declaración a los oficiales por teléfono y observando cómo documentaban los daños. Cuando finalmente se retiraron, Marta se ofreció a revisar la casa una última vez antes de cerrar. Todo está asegurado ahora, me dijo. Aunque debo decirte, tu hermoso piano tiene daños por agua, y hay dibujos con marcadores en varias paredes. Esos niños necesitan más supervisión. Le agradecí de todo corazón por su ayuda y traté de dormir un poco antes de mi vuelo de madrugada. Pero el sueño nunca llegó. Pasé horas reviviendo cada momento del desastre y preparándome mentalmente para la inevitable confrontación que me esperaba al regresar. 2 días después de la intervención policial, estaba sentada en la sala de mis padres, frente a toda mi familia. El ambiente era espeso, cargado de tensión. Mis padres estaban en su sofá favorito, con expresiones que oscilaban entre la confusión y la desaprobación. Daniel y Sofía ocupaban el obeset, adoptando la actitud de víctimas injustamente acosadas. Sus hijos estaban en otra habitación, lejos de la conversación de adultos. Creo que le debes una explicación a todos, empezó mi padre con tono severo. No solo sobre la casa, sino sobre haber llamado a la policía contra tu propio hermano. Había anticipado ese comienzo y estaba lista. En lugar de ponerme a la defensiva, me mantuve tranquila y directa. Con gusto lo explicaré todo, respondí. Primero que nada, no hubo ninguna herencia de la tía Ruth ni de nadie más.
Compré mi casa por los medios tradicionales, con el dinero que ahorré durante 10 años y un crédito hipotecario que obtuve con base en mis ingresos. Saqué una carpeta que contenía copias de la aprobación de mi hipoteca, estados de cuenta bancarios que mostraban mi patrón constante de ahorro y mis declaraciones de impuestos que demostraban el crecimiento de mis ingresos como arquitecta. Mi negocio ha sido exitoso desde hace varios años, continué. Me he especializado en renovaciones ecológicas, un campo que tiene alta demanda y paga muy bien. Además, he vivido por debajo de mis posibilidades precisamente para ahorrar con el objetivo de comprar una casa. Mi madre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño mientras revisaba los documentos. ¿Pero por qué mantener esto en secreto? La familia no debería tener secretos así. Quería lograrlo por mis propios medios, sin juicios ni interferencias, expliqué. Y, basándome en lo que pasó cuando Daniel descubrió mi casa, creo que mis preocupaciones estaban más que justificadas. Daniel se removió incómodo en su asiento. Eso no es justo, protestó. Solo estábamos sorprendidos y preocupados de que hubieras hecho una compra tan grande de manera impulsiva. No hubo nada impulsivo, repliqué con firmeza. Y la preocupación no justifica que rompieras mi caja fuerte, revisaras mis documentos financieros ni que hablaras sobre cómo quitarme mi propiedad. Mis padres se miraron confundidos. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Era el momento para el que me había preparado. Saqué mi tableta y abrí los clips seleccionados de mis cámaras de seguridad, comenzando con el momento en que Daniel le mintió a Marta sobre mi supuesto accidente. A medida que los videos se reproducían mostrando a Daniel y Sofía invadiendo mi privacidad, hablando sobre apropiarse de mi casa y permitiendo que sus hijos destruyeran mis cosas, la sala se llenó de un silencio pesado. Mi madre se cubrió la boca con la mano, horrorizada, mientras el rostro de mi padre se endurecía. Daniel y Sofía miraban la pantalla cada vez más incómodos. Cuando el clip donde Daniel llamaba a mis padres y mentía sobre una herencia terminó, pausé el video. Hay más, pero creo que esto les da una idea clara de lo que realmente pasó. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Finalmente, mi padre volteó hacia Daniel. ¿Es cierto? ¿Mentiste sobre una herencia para ponernos en contra de Brianne? La fachada confiada de Daniel se resquebrajó. No es tan simple, balbuceó. Estaba molesto porque ella había estado guardando secretos. Pensé que debía haber recibido dinero de algún lado. Así que inventaste una historia en lugar de simplemente preguntarme, lo encaré directamente. Sofía intervino a la defensiva. Tienes que entender cómo se veía desde nuestra perspectiva. De repente compras una casa en un vecindario caro, sin decirle nada a nadie. ¿Qué se suponía que pensáramos? Tal vez que soy más exitosa de lo que ustedes creen, sugerí con calma. Que he trabajado duro y administrado bien mi dinero. Era una suposición mucho más razonable que inventar una historia sobre una herencia. Mi madre se limpió las lágrimas, la voz temblorosa. No puedo creer esto. Los dos ocultando cosas a la familia. No así los criamos. Mamá, dije suavemente, pero con firmeza. Soy adulta. No necesito el permiso de la familia para comprar una casa. Lo que hizo Daniel no fue solo guardar secretos. Fue allanamiento, invasión de privacidad y un intento de robo. Mi padre, como siempre el mediador, trató de encontrar un punto medio. Está claro que ha habido malentendidos de ambos lados, pero la familia debería poder resolver estas cosas sin involucrar a la policía. Llamé a la policía porque Daniel rompió mi caja fuerte y estaba tomando fotos de mis documentos financieros, le recordé. Además, estaba investigando activamente cómo transferir mi propiedad a su nombre. Eso va mucho más allá de un simple conflicto familiar. Finalmente, Daniel perdió la compostura y se derrumbó por completo. Está bien, sí, lo admito, estaba celoso. ¿De acuerdo? Tú siempre has sido la lista, la creativa, mientras yo estoy atrapado en un trabajo corporativo que odio, ahogado en deudas, tratando de mantener el estilo de vida que todos esperan. Cuando vi tu casa, algo dentro de mí se rompió. Debería haber sido yo el primero en comprar una casa para la familia, no mi hermanita que solo dibuja para ganarse la vida. La sinceridad cruda me tomó por sorpresa. Por primera vez, pude ver la inseguridad que se escondía bajo la fachada arrogante de mi hermano.
No justificaba lo que hizo, pero al menos me ayudó a entenderlo. Sophie, sin embargo, seguía a la defensiva. No habríamos tenido que llegar a esas medidas si tú hubieras sido abierta con la familia desde el principio. Tu secretismo fue lo que causó todo esto. Mi privacidad no es una invitación para que la violen, respondí con firmeza. Tengo todo el derecho de mantener mis decisiones financieras en privado, y nada justifica lo que ustedes dos hicieron. Mis padres nos miraban de un lado a otro, tratando de procesar todo. Finalmente, mi madre habló con voz apagada. Daniel, lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Me avergüenza que nos hayas mentido y que hayas violado el hogar de tu hermana de esa manera. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Mi padre asintió, su anterior actitud defensiva sustituida por una decepción silenciosa. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó. ¿Cómo seguimos adelante como familia? Había pensado mucho en esa pregunta durante mi vuelo de regreso. Necesito espacio y tiempo, respondí con sinceridad. No puedo simplemente fingir que esto no pasó. Daniel y Sophie rompieron mi confianza de una forma muy profunda, y eso tomará tiempo en repararse, si es que se puede reparar. Me volví hacia mis padres. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero necesito que respeten mi independencia y mis logros, aunque no se ajusten a sus expectativas. Nada de minimizar mi carrera ni cuestionar mis decisiones. Luego miré directamente a Daniel y a Sophie. No los quiero en mi casa por el momento. El daño que causaron, tanto físico como emocional, necesita tiempo para sanar. Mantendré una relación con Tyler y Lily porque ellos son inocentes en todo esto, pero será bajo mis términos. Daniel pareció querer discutir, pero se quedó callado. Sophie bufó con indignación, aunque tampoco dijo nada. Mis padres asintieron lentamente, asimilando los nuevos límites que acababa de establecer. Las semanas que siguieron fueron un periodo de profunda sanación y reflexión. Busqué ayuda con una terapeuta especializada en trauma familiar, y fue increíblemente valioso tener una perspectiva objetiva sobre los patrones disfuncionales que habían definido la dinámica de mi familia durante años. También me uní a un grupo de apoyo para personas que lidiaban con relaciones familiares tóxicas. Escuchar las historias de los demás me ayudó a entender que lo que había vivido no era único y que establecer límites sanos no solo estaba justificado, sino que era necesario para mi bienestar. En casa, me enfoqué en recuperar mi espacio. El piano necesitó reparaciones costosas por los daños del agua, y tuve que repintar varias paredes para cubrir los dibujos de Lily. Cada reparación se sintió como un acto de recuperar el control, de borrar la violación que había sufrido mi hogar. Me volqué en mi trabajo, aceptando nuevos proyectos emocionantes que pusieron a prueba mis habilidades y reforzaron mi identidad profesional. El éxito y reconocimiento que recibí fueron recordatorios poderosos de que mis decisiones de carrera eran válidas y valiosas, sin importar la desaprobación de mi familia. 6 semanas después del incidente, decidí que era momento de celebrar mi casa como debía ser, a mi manera. Planeé una nueva fiesta de inauguración e invité a amigos, colegas y vecinos que me habían apoyado en los momentos más difíciles. Incluí a mis padres en la lista de invitados, después de varias conversaciones constructivas sobre respeto y límites. Daniel y Sophie, por supuesto, no estaban invitados. La fiesta fue exactamente como la había imaginado desde el principio. Marta fue la invitada de honor, con el tiempo se había convertido en una querida amiga y aliada. El señor Harris asistió con su hija, y pude agradecerle formalmente por su vigilancia aquella noche. Mis colegas admiraron las decisiones arquitectónicas y los elementos sustentables de la casa, validando la visión que tenía para el espacio. Al final de la velada, me encontré sentada en mi recién reparado asiento de ventana, mirando cómo el atardecer teñía de dorado las hojas de mi arce japonés. Marta se unió a mí, ofreciéndome una taza de té. «Sabes», dijo pensativa, «en todos mis años enseñando literatura, descubrí que las historias más poderosas son aquellas donde la gente encuentra su propia fuerza a través de la adversidad. Has escrito un capítulo impresionante en estas últimas semanas». Sonreí, sintiendo una paz profunda que antes no conocía. Nunca imaginé que la traición de mi hermano sería el detonante para encontrar mi voz, admití. Pero a veces, las experiencias más dolorosas son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Y sí,
Este camino me había dejado aprendizajes invaluables. Aprendí la importancia de poner límites claros, incluso con la familia. Descubrí que mi instinto de proteger mi privacidad siempre había sido correcto. Y, lo más importante, comprendí que no necesitaba demostrar mi valor a quienes estaban decididos a menospreciarme. Mi casa se había convertido en mucho más que un espacio físico, representaba mi independencia, mis valores y mi derecho a definir el éxito bajo mis propios términos. La invasión había violado ese espacio por un tiempo, pero al recuperarlo, también recuperé mi sentido de identidad. Cuando mis invitados se despidieron esa noche, uno a uno, ofreciéndome cálidas felicitaciones por mi hermoso hogar, sentí que un capítulo llegaba a su fin y otro comenzaba. Mi relación con mi familia nunca volvería a ser la misma, pero tal vez podría transformarse en algo más sano, construido sobre el respeto mutuo y no sobre expectativas pasadas. A veces, los hogares que más importan no son aquellos en los que nacemos, sino los que construimos por nuestra propia cuenta, amueblados con límites claros. Amor propio y la sabiduría para saber cuándo cerrar ciertas puertas para poder abrir otras. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que no respetaban tu independencia? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos reales sobre crecimiento personal y relaciones familiares. Gracias por acompañarme hoy, y recuerda, tu valor no depende de que los demás sean capaces de verlo.